versículo, pero vamos a considerar en esta ocasión versículos 14 y 15, donde el pasaje, hermanos, nos menciona lo siguiente. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. La decisión que los marineros tomaron, hermanos, no fue fácil, pero fue muy necesaria. Esto es, los marineros tuvieron que tomar la decisión de o sacamos a Jonás de la barca, o perecemos todos por causa de él. O sea, ¿qué vamos a decidir? Y ellos, hermanos, optaron por arrojar, ¿verdad?, aventar a Jonás fuera de la barca, porque ellos no querían perecer. Pero también le pidieron a Dios que ese acto que iban a realizar no fuera motivo de que la ira de Dios también recayera sobre ellos y los destruyera a todos ellos. Pero, hermanos, ellos no querían perecer. Por eso es que clamaron a Dios, le rogaron a Dios. Y esto es algo muy, muy interesante, hermanos, que vemos aquí. Paganos, personas que no temían a Dios, ahora, hermanos, empiezan a pedirle a Dios, empiezan a clamarle a Dios. Y es un punto muy interesante que vamos a mirar con más detenimiento en el versículo 16. Pero por ahorita lo que quiero que abundemos, hermano, quiero que hablemos es en lo siguiente. Quiero que hablemos, hermanos, de esta situación, ¿verdad? Cuando la congregación tiene una situación en la que un pecador no se quiere arrepentir, necesita tomar la decisión de aplicar una disciplina antes de que toda la congregación perezca. Y ahorita, hermanos, vamos a hablar precisamente de la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. La disciplina es muy, pero muy importante. Sin disciplina no hay un orden. Sin disciplina, hermanos, no se puede hacer la voluntad de Dios, tanto personalmente como congregacionalmente. Entonces la disciplina es muy importante. Hay ocasiones en las que, como los marineros, no vamos a querer aplicar una disciplina a nuestro hermano que vive en pecado. Especialmente si es muy querido de tu parte. Si es una persona que está muy allegada a ti y sabes que vive en pecado, en ocasiones, hermanos, puesto que es una persona muy allegada, no queremos nosotros lastimar sus sentimientos, no queremos nosotros decirle andas mal, no queremos nosotros aplicar una disciplina a esa persona, porque otra vez no queremos alejarla de nosotros, no queremos que se sienta mal. Y por eso es que muchas de las veces optamos por no decir nada, no hablar, no revelar este pecado, hermanos, para que de esta manera haya corrección. Pero el punto es el decir yo amo mucho a mi hijo o yo amo mucho a mi hermano y no lo puedo disciplinar por eso. Ese enunciado es incorrecto delante de Dios. Es incorrecto. No podemos nosotros decir yo amo a mi hermano y si tu hermano anda mal, no traer una corrección, una disciplina sobre tu hermano. Este enunciado no es correcto. No es correcto. Yo lo amo, pero no le puedo decir nada. No, esto es incorrecto. Cuando tú a tu hijo no le dices nada, no traes disciplina sobre él, porque lo amas. Bueno, no estás amando realmente a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? Sino más bien lo que estás haciendo es, hermano, lo estás ahorillando para que se aleje más de Dios y para que se vaya más al mundo y se pierda totalmente. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice ahí el proverbista Salomón, hermanos. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga,
como el padre al hijo a quien quiere. Entonces tú quieres a tu hijo, tú amas a tu hijo, lo vas a disciplinar, lo vas a castigar. Así Dios con nosotros, hermanos, porque nos ama, porque nos quiere, por eso nos castiga, por eso nos disciplina, ¿verdad? Para que mejoremos y hagamos las cosas bien. ¿Qué sucede cuando se detiene la disciplina? ¿Qué es lo que sucede cuando se detiene la disciplina? Mire lo que dice Proverbios capítulo 8, más adelante, y versículo 11. Proverbios capítulo 8 y versículo 11, hermanos. Este pasaje nos habla concerniente a detener la disciplina, ¿verdad? Y creo que me equivoqué, es Eclesiastés, perdón, Eclesiastés capítulo, no sé por qué puse Proverbios, es Eclesiastés, hermanos, capítulo 8 y versículo 11. Dice ahí Eclesiastés capítulo 8 y versículo 11. ¿Ya lo tienen? Eclesiastés capítulo 8 versículo 11. ¿Listos? Bueno, dice ahí: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede cuando no se ejecuta sentencia? Cuando no hay disciplina sobre la persona que anda mal. Lamentablemente, hermanos, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, esta persona, puesto que no hay disciplina, va a continuar haciendo el mal y va a continuar haciendo cosas peores. Como que nadie me dice nada. Como el hijo no le dices nada, no le estorbas, no lo disciplinas, no lo castigas. El hijo, hermanos, de hacer una travesura, de romper un vidrio, va a empezar a robar carros, y va a empezar a robar bancos, y va a empezar a matar gente, y estas cosas van a ir aumentando en su vida si no hay una disciplina. Entonces, otra vez, la disciplina es muy importante. Ahora, cuando estaban los marineros en la barca, ellos tenían que tomar la decisión: o mantenemos a este pecador en la barca, o lo arrojamos al mar, para que haya una disciplina. O sea, tenemos que tomar una decisión. El ejecutar una disciplina no es fácil, hermanos. No es algo fácil. Uno como padre, cuando su hijo se porta mal y cuando uno lo va a disciplinar, hermanos, ¿cómo se siente uno? ¿Cómo se siente usted después de que lo disciplinó? ¿Cómo uno se siente peor que ellos? Se siente uno peor, hermanos, por dentro. Y uno hasta llega, bueno, al menos en lo personal, yo he llegado a punto de llorar. De decir, ay, Señor, a lo mejor, espero y no se me haya pasado la mano, ¿verdad? Y espero no le haya lastimado. Y Señor, ayúdalo para que no vaya a guardar coraje en contra de mí, ¿verdad? Y que sepa que lo que estoy haciendo es para su bien. Hermanos, y a veces los hijos no logran entender eso, ¿verdad? Sino que empiezan a crecer y empiezan a meterse esto en su corazón, de que mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, ¿verdad? Y empiezan con ese tipo de pensamientos, hermanos. Pero no es hasta que uno llega a una edad donde entra uno en la madurez que uno logra entender a sus padres, ¿verdad? Y uno dice, ya entendí por qué mi papá me decía esto, ya entendí por qué mi papá me regañaba o me disciplinaba cuando hacía yo esto. No lo entendía en el momento y yo pensé que era porque no me quería, yo pensé que era porque no me amaba, pero ahora ya sé por qué lo hacía, porque realmente me amaba. Y ahora uno le da gracias a sus padres, ¿verdad? Dice, gracias a mis padres que me mantuvieron disciplinado mientras estaba en el hogar. Si no, ¿dónde estuviera yo? ¿Verdad? Entonces, así Dios, hermanos, esto es un punto bien importante. Por eso es que la disciplina en la iglesia es muy importante. Si no hay disciplina en la iglesia, por eso decía en un principio, lamentablemente, hermanos, el pecado va a aumentar dentro de la congregación y va a empeorar con las generaciones que siguen. Ese es el problema. Ahora, Dios en su infinita sabiduría anticipó los problemas de la iglesia y nos proveyó la manera de cómo preservar la pureza de la iglesia, hermanos. Entonces Dios nos proveyó de la manera correcta para que nosotros pudiéramos sobrellevar los problemas de la iglesia y que la iglesia se mantuviera pura. Entonces nos da un proceso de 2 pasos para que los ejercemos en los hermanos infieles que necesitan ser disciplinados. Número 1,
Al hermano disciplinado, hermanos, se debe hacer, perdón, todo lo posible para restaurarle y de esta manera que regrese a su primer amor, ¿verdad? Es muy importante este punto. Otra vez, se debe hacer todo lo posible para restaurar a aquel hermano que anda mal, para que éste regrese a su primer amor. Entonces, hay un procedimiento que se tiene que realizar como iglesia. Cuando un hermano cae en pecado, cuando un hermano anda mal, tú necesitas realizar este primer procedimiento para que tu hermano regrese a la iglesia. Y fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6 y versículo 1, un pasaje muy citado, ¿verdad? En muchas ocasiones cuando se habla de esto. Por ahí en Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Fíjense cómo: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ve? Entonces, el punto es este. O sea, tú tienes que ayudar para que tu hermano regrese a su primer amor. Tú miras que tu hermano empieza a enfriarse. Ya no viene con esas ganas con las que venía antes a la reunión. Ya no lo miras que canta, ¿verdad? Ya no lo miras que está atento a las lecciones. Ya no lo miras que a lo mejor está tomando notas, ¿verdad? Si antes tomaba notas, ya no lo miras tomando notas. Lo miras que falta muy seguido. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, tú tienes que pensar y decir, ok, si yo estuviera en su posición, ¿qué me gustaría a mí que los hermanos hicieran conmigo? ¿Verdad? ¿Qué me gustaría a mí? Entonces yo me pongo a pensar, ok, a mí me gustaría que me echaran una llamadita de vez en cuando, ¿verdad? Me gustaría que mandaran un texto de ánimo. Me gustaría que me echaran la vuelta y que me visitaran y que me hablaran de la palabra de Dios, ¿verdad? Que me exhortaran. La hermana Marta en algunas ocasiones me ha dicho: hermano, si un miércoles no quiero venir, usted vaya por mí y arrástreme a la iglesia. No sé si a los hermanos Espinosa les ha dicho eso también, ¿verdad? Pero arrástreme a la iglesia, dice la hermana, y ganas no me faltan, hermano. No sé qué. Pero otra vez, y el punto, hermanos, es ese, ¿verdad? De que, otra vez, los hermanos están, unos te piden ayuda directamente, otros no te dicen, ¿verdad? Pero están gritándote a su manera que necesitan ayuda. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que verlos, tenemos que otra vez mirar qué está pasando con su vida y de esta manera aportarle ayuda. Hermano, adelante. Ahorita me acordé de unas cosas de como la disciplina se separa en tres secciones, que es lo preventivo, progresivo y correctivo. Y si lo vemos bíblicamente, Dios, la mayoría de las cosas que nos enseña es prevenir las cosas. Y después hay ciertas cosas que te da un proceso para cambiarlas. Exactamente. Si no se cambian, viene ahora sí la corrección. Exactamente. Nosotros hacemos la cosa al revés cuando queremos solamente aplicar la disciplina correctiva, sin antes haberle dado una enseñanza y un proceso. Exactamente. Es como pegarle a tu hijo porque hizo algo malo cuando nunca le enseñaste que eso está mal y que no se debe hacer. Exactamente. Entonces, y eso es muy cierto, hermanos, que lamentablemente por eso es que está en primer lugar este punto, ¿verdad? Antes de aplicar una disciplina tenemos que informarnos, ¿verdad? Y tenemos que ver la manera en cómo poder ayudar a nuestro hermano para que se reanime, para que se fortalezca, para que se restablezca, antes de que entre en ese camino de pecado, ¿verdad? De continuo pecado, ¿okay? Entonces, antes de esto. Y eso es muy cierto, eso, hermano. Buena observación. Ahora, el siguiente punto, hermanos, número 2, si todos esos esfuerzos que realizaste no tienen éxito, y no hay arrepentimiento de parte de tu hermano, toda la iglesia debe ejercer una disciplina correctiva. ¿Okay? Entonces sí, ya miraste que tu hermano anda desanimado, hiciste lo posible para animarlo, ¿verdad? Lo visitaste, le hablaste de Dios, le mandaste textos en el teléfono, le hablaste de vez en cuando, le exhortaste para que continuara viniendo. Cada vez que no venía, ¿qué pasó, hermano? ¿Está todo bien? O sea, estabas al tanto. Ya cuando miras que tu hermano no hay una reacción positiva,
no hay un cambio en su vida, entonces es ahí cuando pasas al número 2, ¿verdad? Ahora sí es cuando vas a tener que aplicar una disciplina correctiva para tus hermanos o para tu hermano. Y ahí es donde está más difícil la cosa, ¿verdad? Es más difícil ahí. Pero se tiene que realizar. Vamos a considerar, hermanos, 5 razones por las que la iglesia debe de llevar a cabo una disciplina. ¿Okay? 5 razones por las que la iglesia debe de llevar a cabo una disciplina. Número 1. Lo primero que necesitamos hacer es este punto, hermanos. Debemos de buscar que el hermano que anda mal se arrepienta. El hermano que anda mal, tenemos que buscar eso, ¿verdad? Buscar que el hermano que anda mal se arrepienta. Mire las siguientes frases ahí en estos pasajes. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 14, está esta frase que dice así: para que se avergüence, ¿verdad? Para que se avergüence. Es muy importante esto. Hermanos, el buscar que nuestro hermano regrese a las cosas de Dios es lo primordial. Es lo primordial. Queremos que él se arrepienta y él tiene que sentir vergüenza en el pecado en el que está. Tiene que sentir vergüenza. Punto número 2 o inciso 2, hermanos, ahí en 1 Corintios 5:5 está esta otra frase: para que su espíritu sea salvo. Es muy importante. Tenemos que buscar que el espíritu de nuestro hermano no se vaya a la perdición o al infierno, hermanos. O sea, queremos rescatarlos del infierno. Ese es el punto. Santiago capítulo 5 versículo 20 dice así: para salvar de muerte un alma. Tenemos que salvar a esa alma, hermanos, de la muerte segunda. ¿Okay? De la muerte segunda. Y por último, 1 Timoteo 1:20, para que aprendan a no blasfemar. O sea, el hermano tiene que aprender a vivir una vida santa. No solamente a vivir una vida santa, sino también a hablar de una manera santa también, hermanos. ¿Ve? De la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Hermano, lo que uno tiene en su corazón es lo que uno revela en su exterior, en su manera de hablar. Hay cosas que nosotros a veces decimos que no están bien. A veces hablamos en juego o en broma. ¿Qué hermano? ¿Cuántas copitas nos echamos? Por ejemplo. ¿Qué hermano? ¿A poco anda crudo? O sea, ese tipo de expresiones, hermanos, que a veces lamentablemente se escuchan de nuestra boca. Pero otra vez, son cosas que no deben de salir de nosotros, ¿verdad? Entonces buscamos que el hermano aprenda, ¿verdad? Que se arrepienta, que sienta vergüenza, hermanos. Buscamos rescatar a esa alma, hermanos, del fuego. Buscamos salvar a esa alma de la muerte para que de esta manera aprendan a no blasfemar. Entonces la disciplina no tiene la intención de alejar al hermano de la iglesia, sino de crear en su corazón un gran respeto hacia la iglesia o hacia ella. Ese es el punto de la disciplina. Hermanos, a veces hay ocasiones en las que cuando se quiere aplicar disciplina a un hermano, ¿no? En ocasiones, ¿qué hace el hermano? Se va de la iglesia, ¿no? Se va de la congregación. Porque otra vez, porque no quiere pasar por ese proceso de disciplina. Bueno, y estamos hablando en un sentido positivo, hermanos, porque lamentablemente hay ocasiones en las que los que presiden actúan mal y no traen una disciplina para corregir al hermano, sino que lo hacen para correr al hermano. Esa es la idea de ellos. Pero no estamos hablando de ese contexto, estamos hablando de un contexto bíblico, ¿verdad? Donde la persona anda mal, se sabe que anda mal, se busca el arrepentimiento, quieres traer disciplina sobre esa persona como congregación, pero lamentablemente la persona en ocasiones no quiere pasar por ese proceso de disciplina y busca reunirse en otro lugar. Hermanos, y va a otro lugar a reunirse, llega a tal lugar, tal congregación a reunirse y empieza a reunirse y hermanos, y los hermanos de esa congregación
no le preguntan de dónde viene, ¿verdad? Son cosas errores que cometemos como predicadores, eso, como los que están al frente, hermanos. No preguntamos de dónde viene, no preguntamos, vamos a decir, por qué se salió del lugar donde se salió. La persona esa no nos dice nada y simplemente, no, hermano, bienvenido. Hermano, ¿nos diriges con un himno? ¿Nos diriges con una oración? Hermano, ¿sabes dar lecciones? Y, hermano, pues predícanos. Bueno, si está el hermano predicando, cantando, orando, sirviendo la cena y participando, ¿verdad?, de las cosas de Dios, cuando en la otra congregación lo habían puesto en disciplina. ¿Ve? Por eso, lamentablemente, hermanos, es lo que sucede cuando la persona no quiere arrepentirse y cuando la disciplina, lamentablemente, no se hace de la manera correcta. Pero el punto, hermanos, es ese, ¿verdad? Es el primer punto. Y el número 2 dice así, número 2, no mire el número 3, hermanos. Pero el número 2 es el siguiente: para mostrar que la iglesia es obediente a Cristo. Ese es otro punto muy importante de la disciplina, ¿okay? Para mostrar que la iglesia es obediente a Cristo. Ahí en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 9, después de que, usted se acuerda de la historia ahí en 1 de Corintios capítulo 5, cuando el hijo tenía a la mujer de su padre, ¿se acuerdan? Y después Pablo les dice, hey, entréguenlo a Satanás, y para que su alma sea salva. Y luego más adelante, hermanos, ya para 2 de Corintios, como un año después aproximadamente, el apóstol Pablo les dice allí en 2 de Corintios capítulo 2, hablando de este mismo tema, vamos a leerlo, hermanos, hablando de este mismo tema, Pablo les dice la razón, ¿verdad?, por la que les escribió concerniente a esa ocasión. Fíjense lo que dice ahí. Dice, para que, versículo 9, ¿verdad? Dice así, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Ve? Entonces, Pablo le escribe a los hermanos de Corinto por segunda vez, ¿verdad? Primero les escribe en la primera carta para ver, dice Pablo, si iban a obedecer al mandato de Dios. Por eso les escribí, para saber si iban a obedecer, para saber si iban a ser una iglesia obediente. Entonces, ese es un punto importante de la disciplina, hermanos. O sea, si nosotros somos una iglesia, una congregación obediente, vamos a llevar a cabo la disciplina como Dios la manda. Por ejemplo, ahí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 12, otra vez hablando del mismo acto. Ahí mismo dice 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Para ver si iban a ser obedientes, a ver qué tan pronto se iban a hacer para llevar a cabo la disciplina, ¿verdad?, con este hermano. Entonces, otra vez, número 2, para mostrar que la iglesia es obediente a Cristo. Hermanos, y Apocalipsis 2:15, fallar en hacer esto es perder la aprobación de Dios. Fallar en hacer esto es perder la aprobación de Dios. Entonces, si una iglesia no quiere aplicar disciplina, se está rebelando en contra de Dios. No es obediente a Dios. Por eso es que es muy importante esto. Número 3, dice así, para proteger y mantener la pureza de la iglesia. Ahí en 1 de Corintios, lo que les menciono ahorita, hermanos, 1 de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, dice ahí el apóstol Pablo, 1 de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Entonces, el punto, hermanos, es ¿verdad? Permitir este comportamiento, este tipo de comportamiento, va a dañar a segundas y terceras personas. Va a dañar en sí a toda la congregación, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que tenemos que proteger, ¿verdad? Tenemos que ayudar para que la iglesia esté protegida y de esta manera se mantenga pura delante de los ojos de nuestro Dios. Y la única manera que se va a poder realizar esto, hermanos, es a través de una buena disciplina, una disciplina bíblica, una disciplina que se realiza por amor al hermano, considerándote a ti mismo. Todo esto debe de ir aplicando allí. Y otra vez, la disciplina no se va a realizar porque te quieres deshacer del hermano, o porque te cae gordo el hermano, o porque quieres lastimar al hermano, ¿verdad? O porque quieres alejar. No, ese no es el punto. Entonces, Pablo, ¿verdad? Nos dice este punto muy importante, que el permitir el pecado, hermanos, va a dañar a la iglesia en su totalidad. Y Efesios 5:27, el Señor quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ¿verdad? O sea, Cristo mismo se quiere presentar a Él mismo una iglesia sin mancha, una iglesia pura. Y si nosotros guardamos la disciplina dentro de la iglesia, hermanos, esto se va a poder realizar, se va a poder realizar. Y otra vez, el punto de la disciplina no es, o el tema de la disciplina no es, lamentablemente no es muy resonado dentro de las iglesias de Cristo. Y por esa razón es que la iglesia de Cristo lamentablemente está como está ahorita, hermanos. No hay disciplina y pues, hermanos, espero no ofender en lo que voy a decir, pero habemos muchos cristianos chiflados. ¿Estamos chiflados? Honestamente, un niño que no lo disciplinas, ¿cómo va a estar? Chiflado, hermanos. Va a ser berrinche porque sabe que se va a salir con la suya a fin de cuentas. Lo llevas a la tienda, al Walmart, y tú le dices en el carro, mijo, vamos a entrar al Walmart, pero no te voy a comprar nada porque nomás vamos a ir a comprar lo que necesitamos comprar. Entramos al Walmart, hermanos, y el niño mira un juguete y hace berrinches, porque sabe que haciendo berrinches y haciéndote quedar en vergüenza delante de la gente, él sabe que tú lo que vas a hacer es, ten, ándale, ya, cállate, ten. Y de repente sales del Walmart, hermanos, en lugar de traer el galón de leche, sales con el juguete de leche. Bueno, hay una frase que dice que donde las leyes no se respetan, con el tiempo pierden su valor. Sí. Y es lo que, a un punto de vista, ha pasado en nosotros como miembros de la iglesia, que se ha permitido todas las cosas que usted está diciendo y ya nadie respeta la iglesia como se debería de. Y es el último punto que vamos a hablar, hermano. Pero es cierto eso, hermanos. Entonces, otra vez, necesitamos nosotros, hermanos, introducir la disciplina, aplicar la disciplina a la iglesia para que se quite todas esas chiflazones de la iglesia, hermano. O sea, yo me estoy contando, no que yo me estoy contando, hermano. A veces soy bien chiflado también, y me chiflo, ¿por qué? Porque no hay disciplina, no hay corrección, no hay quien esté al tanto de uno, ¿verdad? No hay quien esté viéndolo a uno, hablando aquí en la congregación, hermanos. Entonces, por eso es bueno tener ancianos, porque los ancianos están velando, los ancianos están al tanto. Si miran los ancianos a alguien ahí que anda chifladito, pues van y lo arriman, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás portando así? Luego lo arriman. Entonces, otra vez, porque no tenemos ancianos, porque no hay disciplina, hermanos. Y este tipo de actitud lamentablemente va a existir dentro de la iglesia. Número 3, hermanos, para proteger y mantener, eso ya lo hablamos, ¿verdad? Número 4, causar en el resto de la iglesia un examen cuidadoso de sus vidas y que actuemos cuidadosamente antes de decidir pecar. Así es que para eso sirve la disciplina, hermanos. Para eso sirve. Para causar en el resto de la iglesia un examen cuidadoso de sus vidas.
Ya miraste que disciplinaron al hermano, ¿verdad? Entonces ahora, ok, ¿cómo ando yo, verdad? Yo no quiero que me disciplinen a mí, así es que yo me voy a ver a mí ahora, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo no quiero que me disciplinen, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Después te pones a pensar y dices, ok, yo no quiero pasar por el proceso que pasó el hermano o la hermana, ¿verdad? Entonces yo me voy a cuidar yo mismo, ¿verdad? ¿Ve lo que hace la disciplina, hermanos? Entonces, si tienes 2, 3 hijos y te suenas a uno, ¿verdad? El otro va a saber que se lo sonaron porque hizo tal cosa, ¿verdad? Y el otro va a decir, no, yo no voy a hacer eso. Yo eso no lo voy a hacer porque yo sé que si lo hago me voy a merecer unas buenas nalgadas, ¿verdad? O no sé cómo le digan ustedes, ¿verdad? Unos buenos golpes, ¿verdad? Entonces mejor no lo hago. Bueno, así la iglesia también, hermanos. O sea, está un hermano mal, hay disciplina, entonces el hermano va a pensarle 2 veces antes de pecar, va a decir, espérame, yo no puedo caer en ese error, ¿verdad? Fíjense lo que dice 1 Timoteo 5:20. Vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 20. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y aquí está hablando en el contexto de los ancianos, hermanos. ¿Ve? O sea, está hablando de que si hay un anciano que no está llevando una vida santa, que está pecando deliberadamente, entonces tú como congregación, ¿verdad? Tú puedes revelar el pecado de ese anciano, teniendo las pruebas de por medio, lógicamente, ¿verdad? Para que después ese anciano otra vez se arrepienta, ¿verdad? Y de esta manera los demás ancianos, cuando miren esa reprensión, hermanos, los demás ancianos van a decir, no, yo no quiero pasar por ese proceso, ¿verdad? No, yo no quiero pasar por ahí. Qué vergüenza para mí, ¿verdad? Pasar por algo así. Entonces no voy a pasar por ahí. Y en Deuteronomio capítulo 21 y versículo 21, fíjense lo que nos dice allí Moisés, hermanos. Deuteronomio capítulo 21 y versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. En el contexto, ¿sabe de qué está hablando, hermanos? De los hijos rebeldes. De los hijos rebeldes. Está hablando en el contexto. Es decir, los padres ya hablaron con su hijo que es rebelde, ¿verdad? Ya hablaron con él, le han hablado, ya lo han castigado, el hijo sigue rebelde, no se quiere arrepentir, quiere seguir haciendo las cosas mal. ¿Sabe qué tienen que hacer los padres? Llevarlo ante los ancianos, hermanos, y decirles, aquí está mi hijo, es rebelde. Ya hemos lidiado mucho con él, ya lo hemos castigado, ya hemos hablado muchas veces y no se quiere arrepentir. ¿Sabe qué hacían los ancianos, hermanos? Juntaban a las personas y ustedes, por favor, hagan un círculo, ¿verdad? Pongan al muchacho en medio y hagan un círculo y agarran piedras y mátenlo. Así, hermanos. Así, o sea, le quitaban la vida al muchacho rebelde. Y por eso dice ahí, el versículo 20, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, ese hijo rebelde, morirá. Dice, y así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces los marineros, ellos estaban quitando el mal, hermanos, de su barca. Necesitaban quitar ese mal, porque si no lo quitaban, todos iban a perecer. Entonces, como iglesia, otra vez, se tiene que traer este tipo de disciplina donde tú tienes que apartar al hermano, ¿verdad? O a la hermana que anda mal, señalarlo y aplicar una disciplina, hermanos, con amor, ¿ah? para que el hermano que anda mal se arrepienta y vuelva al camino de Dios, se corrija. Y cuando haces esto, en el punto que estamos ahorita, los demás vamos a ver eso y vamos a temer y vamos a decir, yo no quiero pasar por ese proceso. Vale más andar bien, vale más portarme bien. Ya déjate de chiflazones, Jaime, déjate de chiflazones. ¿Ve? Entonces es lo que ocasiona la disciplina, el aplicar la disciplina en la iglesia. Y por último, hermanos, para mostrarle al mundo que la iglesia tiene seriedad. Para mostrarle al mundo que la iglesia tiene
seriedad, hermanos. Por ejemplo, cuando usted lee Hechos capítulo 5, versículos 11 y 13, vamos para allá, ¿verdad? Hechos capítulo 5, versículos 11 y 13, si usted recuerda el contexto, está hablando de Ananías y Zafira. Anteriormente en el capítulo 4, en el versículo 36 y 37, fíjese lo que pasó, antes de llegar a esos versículos. Dice el versículo 36 y 37 del capítulo 4, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y luego así entramos al capítulo 5, versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, miró lo que hizo José, ¿verdad? Lo que hizo este José Bernabé, y dijo, ay, mira qué bárbaro, Bernabé lo que hizo, vendió su heredad, lo trajo a los pies de los apóstoles. Oye, Zafira, ¿qué te parece si nosotros también hacemos lo mismo? Vamos a hacer lo mismo, a vender nuestra heredad. Pero en cierta manera, hermanos, Ananías y Zafira no lo estaban haciendo con el mismo propósito que lo hizo Bernabé, ¿verdad? No lo estaban haciendo con el mismo propósito. Su propósito era otro. Y luego aquí dice, vendieron su heredad. Dice el 2, y sustrajo, ¿qué fue lo que hizo Ananías, hermanos? Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trajo solamente una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Ok, mira, tenemos una heredad. Vamos a decirle a Pedro y a los apóstoles que vamos a vender la heredad, así como lo hizo Bernabé, porque nosotros también amamos a los hermanos, ¿verdad? Ellos estaban queriendo levantar el cuello, hermanos, ¿verdad? Entonces dice, vamos a vender esta heredad y se la vamos a dar a la iglesia. Oh, qué bárbaro, Ananías y Zafira, ¿verdad? Qué amor nos tienen, ¿verdad? Van y venden la heredad, hermanos, y de repente 1, 2, 3, 4, 5, 6, $10,000 les dieron, ¿no?, por la heredad. Y otra vez, estamos poniéndolo en términos de hoy, ¿verdad? Lógicamente, dan $10,000. Y cuando agarran a Ananías el dinero, hermanos, oye, Ananías, oye, Zafira, yo nunca había visto tanto dinero en mis manos. $10,000. Y en aquellos años, $10,000 es un dineral, ¿verdad? Si ahorita es dinero, imagínense en aquellos años, ¿verdad? Un dinero así. No, pues, ¿qué te parece si le sacamos unos 2,000? 1,000 para ti, 1,000 para mí. No pasa nada. Y Zafira le dice, ¿cómo ves? Estará bien viejito hacer eso. Pero pues, ¿para qué te compré lo que? Acuérdate de la bolsa que viste en el mall. ¿Por qué no te gustaría comprarla? No, pues que sí, no, pues ahí te va. Y le da los 1,000, hermanos. Y entonces ya se quedaron ellos con cierta cantidad de dinero. Y según ellos llegan dicen, así es que vamos a quedar bien con la iglesia y nosotros vamos a estar bien también, ¿verdad?, con lo que hicimos. Es que llegaron, hermanos, ante los apóstoles, ponen en los pies, aquí está, ¿verdad? Aquí está el precio de la heredad. Pero ¿qué les dice allí, hermanos, el apóstol Pedro? Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Quién le dijo a Pedro, hermanos? Que esta gente chismosa, hombre. ¿Quién vino a decirle a Pedro? Que nadie sabía, hermanos. Pero otra vez, el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro, hermanos, ¿ve? Entonces no había nada que podía esconderse ante los apóstoles porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces el Espíritu Santo le dijo, Pedrito, va a venir Ananías y Zafira, te van a dar $8,000, pero eso no fue el precio de la heredad. A ellos les dieron 10,000 y ellos se quedaron con 2,000. Poco, sí, bueno, llegaron, hermanos, sí, el Espíritu Santo me dijo esto. Y ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Ustedes le mintieron a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice ahí, hermanos, en el versículo, ¿dónde me quedé? Versículo 4, ¿verdad? Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, es decir, era tuya. Tú la pudiste haber vendido y haberte quedado con el dinero. Era tu dinero, o sea, era tuya. Pero tú se la diste a Dios. Tú saliste a la iglesia. Tú se lo prometiste a Dios. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Tú mismo te pusiste la soga en el cuello? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, hermanos. Y el Espíritu Santo es Dios. Aquí está el pasaje que lo revela. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Por el pecado que cometió, hermanos, deliberado, ¿ve?
cayó y expiró. Esto es, Dios le quitó la vida, hermanos. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer con su bolsa nueva, no sabiendo lo que había acontecido. No entró con su bolsa nueva, es un testigo. No sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Le dio la oportunidad de que la mujer dijera la verdad. ¿Ves? O sea, que ella sí había dicho la verdad. ¿No? Si ella hubiera dicho, no, Pedro, la verdad no fue en 8,000, fue en 10,000, pero mi marido y yo nos quedamos con 2,000. Si ella hubiera dicho eso, hermanos, la mujer no hubiera muerto. Pero ella, ¿qué dijo? Fíjense lo que dijo. El versículo, ¿dónde estamos? Versículo 8 dice, sí, dice, en tanto. ¿Ve cómo aceptó la mentira? Y aquí hay gente que dice, Dios no le dio la oportunidad a Ananías, a Zafira de arrepentirse. No, sí se los dio, ¿verdad? Pero otra vez, dice, sí, en tanto. ¿Y qué pasó? Pedro dijo. ¿Dónde me quedé? Me he perdido. 9, perdón. Dice, y Pedro le dijo, porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. ¿Por qué convinisteis, les pregunta, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y fíjese el temor sobre quién vino. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, primeramente. Pero también dice aquí, y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Ve? Entonces, cuando hay disciplina en la iglesia, hermanos, esto le muestra al mundo que la iglesia tiene seriedad. ¿Ve? La iglesia tiene seriedad. Hermanos, es bueno mostrarle al mundo que la iglesia tiene seriedad. Es bueno, hermanos, mostrar al mundo que la iglesia disciplina a aquellos que andan mal. Es bueno. Porque, ¿qué fue lo que pasó después de esto, hermano? Dice el versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, fíjese. Los respetaban. Respetó a la iglesia el pueblo, hermanos, la gente de afuera. ¿Y dejó de crecer la iglesia? No, hermano, fíjese lo que dice el 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más todavía. ¿Cómo? ¿Por la disciplina? Sí, fíjese, por la disciplina. Aumentaba más, dice, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Ven lo que sucede cuando hay disciplina en la iglesia, hermano? Bíblicamente hablando. La iglesia está bien, los hermanos están bien, Dios está contento y la iglesia crece. Entonces la disciplina es buena. Pero otra vez, no nos gusta disciplinar, porque a veces nos duele más a nosotros. Pero si amamos a nuestros hermanos, si amamos a la iglesia, necesitamos aplicar la disciplina. Dios me lo bendiga.